El peligro de una visita de Trump a Caracas, la imagen que podría blindar al régimen. Trampa jurídica en Venezuela. Chavismo ofrece mercados mientras encarcela capital extranjero. Nueva ofensiva cinética deja 11 muertos en el Pacífico y el Caribe. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Soy Yasmín Velasco y este 17 de febrero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La imagen de Donald Trump junto a los actores del régimen venezolano sería una señal de legitimación. Esa es la lectura del ex representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien además advierte que el chavismo se mantiene con tácticas de perpetuación y que una visita antes del regreso de María Corina Machado podría desfigurar el mensaje democrático de Estados Unidos. Génesis Pérez nos amplía. El diplomático estadounidense Elliot Abrams subraya que detrás de la fachada de negociaciones y aperturas económicas, el chavismo dirigido por Delcy Rodríguez realiza movimientos calculados para consolidar su control. Con estas palabras, Abrams alerta sobre la posibilidad de que Estados Unidos priorice la estabilidad y los intereses energéticos en lugar de la restauración de un proceso democrático de Venezuela. Trabajando con el presidente Trump y los Estados Unidos, haciendo lo que tienen que hacer, lo menos que pueden hacer y sin avanzar hasta la democracia o una apertura política en Venezuela. El análisis hecho durante una entrevista en el medio NTN 24 señala una tensión estructural en la política estadounidense. Por un lado, la administración busca reactivar relaciones económicas y garantizar acceso a los recursos petroleros de Venezuela. Por otro, enfrenta la presión de sectores opositores que exigen respeto a la institucionalidad democrática y a la inclusión de líderes exiliados como María Corina Machado. Cuando ella puede regresar y organizar y mostrarse y organizar manifestaciones, veremos un país mucho más libre y entrando en un sendero hacia la democracia. El caso refleja un dilema recurrente en la política exterior: cómo equilibrar la geopolítica y los intereses estratégicos con las demandas de democracia y legitimidad política. Abrams también plantea que cualquier paso que se perciba como cercanía con Diosdado Cabello o el chavismo puede ser interpretado como un respaldo a la permanencia de un régimen autoritario, debilitando la credibilidad internacional de Donald Trump y desincentivando la participación de actores democráticos. En este contexto, resulta importante garantizar primero el regreso de María Corina Machado y la presión efectiva sobre el gobierno de Rodríguez para avanzar hacia un proceso democrático. Solo así, una visita presidencial tendría legitimidad y no sería percibida como un gesto de normalización con un poder que opera bajo estrategias de control político y manipulación institucional. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El chavismo apuesta a atraer capital extranjero, abrir mercados y convertirse en una potencia energética. Pero la detención del experto petrolero Evanán Romero en Maracaibo pone en entredicho la presentación de una Venezuela abierta a la inversión. ¿Está garantizada realmente la seguridad jurídica en el país? Quique Frías con el reporte. El experto petrolero Evanán Romero fue detenido, de acuerdo con ABC, y luego presuntamente liberado, sin explicaciones, sin cargos y sin motivos. Esta acción del régimen conducido por Delcy Rodríguez pone de manifiesto que la represión y persecución sigue vigente en la Venezuela post-Maduro. Romero fue detenido en el aeropuerto de Maracaibo cuando viajaba a Caracas y cumplía una importante agenda de reuniones entre actores energéticos y el gobierno estadounidense. Con este caso queda expuesta la garantía de seguridad jurídica que brinda el chavismo a los enlaces con Washington. Desde el punto de vista del derecho, no puede hablarse seriamente de seguridad jurídica ni de clima de inversión cuando un profesional vinculado al sector energético es detenido sin información clara de cargos, con control judicial inmediato
ni garantías de defensa del debido proceso. Cuando hay negociaciones energéticas en curso, el chavismo de nuevo patea la mesa, como ya en el pasado ha acostumbrado a hacer. La detención de Romero, ocurrida durante la presencia del ministro de Energía estadounidense en Caracas, y su liberación 4 días después en extrañas circunstancias, es un duro golpe a la confianza inversionista y las políticas de la nueva era política de la tolda roja. La confianza de un país no se construye con anuncios de apertura, sino con la previsibilidad del derecho. Es decir, que la libertad personal no dependa de decisiones políticas, sino de tribunales verdaderamente independientes, cosa que en Venezuela no hay. Como todos sabemos, allá hay un sistema criminal de muchas cabezas, una de las cuales está rindiendo cuentas a la justicia, siguen las otras cabezas, por lo tanto no podemos hablar, y esto pone en evidencia que no podemos hablar de un proceso de transición. Si un experto que participa en la reactivación petrolera no está protegido por reglas estables, ningún inversionista lo va a estar después. No hay inversión sostenible en Venezuela sin Estado de Derecho. En el país prometido, más allá de los discursos políticos pragmáticos y poses con funcionarios estadounidenses, deben existir reglas claras y respeto a la ley. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. A casi mes y medio de la salida de Maduro, Venezuela sigue marcada por déficits estructurales que la hacen vulnerable a nuevas coyunturas. Pero si hubiese una crisis en cadena, ¿cuál sería el detonante más probable? ¿Lo político o lo económico? Lo económico es algo que deberían resolver rápidamente, gracias. Lo político y lo económico son dos factores detonantes de crisis. Ambas se conjugan de forma sincronizada. Lo político porque esa gente sigue con ansia de poder. Las dos cosas, una lleva a la otra. Estados Unidos debe saber que el pueblo es sabio y paciente. La crisis por la liberación de presos políticos en el país sigue escalando. En medio de la indignación por demoras y promesas incumplidas, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart exigió la excarcelación inmediata de oficiales militares y policiales encarcelados por motivos políticos, mientras familiares denuncian tratos crueles e inhumanos y mantienen protestas de presión en Caracas. Con la información, Juliana Palmar. El congresista republicano Mario Díaz-Balart urgió desde Washington la liberación inmediata e incondicional de los oficiales de la antigua Policía Metropolitana que han permanecido encarcelados en Venezuela por razones políticas durante más de 20 años, calificando la situación como una injusticia que debe terminar sin más dilaciones. Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Robaín llevan más de 20 años encarcelados en Venezuela. No olvidamos su valentía al protestar contra el régimen de Chávez. Estados Unidos está observando de cerca y no perderá de vista las acciones del régimen. Ramón Guanipa, hijo del reconocido preso político Juan Pablo Guanipa, alertó sobre el agravamiento del estado de salud del capitán Juan Luis Gutiérrez Aranguren, asegurando que está siendo sometido a trato cruel e inhumano, y alzó la voz no solo por él, sino por todos los militares y policías privados de libertad por razones políticas. El testimonio de todos los familiares de presos políticos militares es desgarrador. Están siendo sometidos a una crueldad y barbarie tremendas. Por 6 meses la esposa del capitán Gutiérrez Aranguren no supo nada de su esposo. Hace 2 días se le llamó para informarle que tenía una visita. Le dieron solo un día para poder ir de Barquisimeto hasta el fuerte Huacaipuro en Miranda. Me uno al pedido de sus familiares que se le permita la entrada a organismos internacionales para que se les dé atención médica y se les libere inmediatamente de sus cárceles. Ya basta de la tortura y ya basta de la crueldad. El capitán Gutiérrez Aranguren y todos los presos políticos militares deben estar en libertad y con su familia. Libertad para nuestros héroes. Mientras tanto, familiares de presos políticos que se concentran frente a Zona 7 en Caracas ya superan más de 72 horas en huelga de hambre para exigir libertad plena de todos los detenidos. Desde Ginebra, Suiza, Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Exteriores de Vente Venezuela, alzó la voz por todos los presos políticos. The brave Venezuelan people and every political prisoner who has been released and those who are still in jail, as well as their families, especially those who today are on hunger strike in Zona 7 in Caracas,
demanding freedom. I call for the total, immediate, and unconditional release of all political prisoners and the closure of all the torture and detention centers. I'm optimistic about our future because I trust our people in the present. Venezuela will be free, and that is why we'll keep fighting until the very end. Thank you very much. Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que a pesar de las excarcelaciones registradas desde el 8 de enero, aún hay 842 presos políticos, de los cuales 55 están en estado grave de salud, a diferencia de Foro Penal, que confirma 444 excarcelaciones y más de 600 presos por razones políticas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Los venezolanos tomaron vía a las playas de Venezuela por el asueto de carnavales, como ya es costumbre en el país. Sin embargo, activistas defensores del turismo sostenible y ambiental han denunciado que el mal uso de los espacios se deriva en el daño a la fauna y flora nacional. Los detalles con Catherine García. El asueto de carnavales convierte al Parque Nacional Morrocoy una vez más en el epicentro del deterioro y reflejo de la poca educación ambiental del venezolano. Miles de temporadistas llegan para disfrutar de sus playas, donde el turismo sostenible pasa a ser un encalladero de embarcaciones contaminantes del espacio. ¿Dónde está la presidenta del Instituto Nacional de Parques? El ministro del Ambiente, la ministra de Turismo. Existen reglamentos de uso y manejo de los parques nacionales y el Parque Nacional Morrocoy lo tiene. Y ustedes se lo volaron completico y jamás lo actualizaron. Y permitieron los motores de alta cilindrada y más nunca vigilaron las plantas de tratamiento de aguas negras. Y toda esa podredumbre está cayendo al mar. La fiesta masiva de yates durante carnavales expone la ausencia de gestión de organismos del Estado y el olvido de las leyes de su uso y manejo. Ustedes ignoran que los parques nacionales tienen una capacidad de carga y que esa capacidad de carga es precisamente para evitar estos desmadres y que con solo aplicarla estos horrores no seguirían ocurriendo. ¿Qué van a hablar ustedes de turismo si permiten que se acabe la naturaleza de esta forma? Venezuela no será jamás el glorioso destino de turismo sostenible que la mayoría soñamos mientras existan catástrofes como el arco minero y el absoluto irrespeto a las normas que rigen nuestros 44 parques nacionales, 37 monumentos naturales y 65 parques de recreación que constituyen más del 20% del territorio nacional. No solo los motores actúan como agentes contaminantes, el uso de químicos en las aguas del parque, el olvido de basura y el atropello a la fauna y la flora del lugar son factores que comprometen el equilibrio de la naturaleza. Tenemos playas, arrecifes de coral, praderas marinas, manglares y muchos animales que dependen de estos ecosistemas para sobrevivir, como aves y tortugas marinas. Pero cuando un espacio natural tan frágil recibe muchísima gente, lanchas, música fuerte, desechos, su equilibrio se ve comprometido y se puede alterar. Lo que para muchos es un día de fiesta, para la naturaleza es estrés para los animales, es ruido, es contaminación, es daño, es basura que no se recoge. Venezuela posee 44 parques nacionales y más del 20% de su territorio bajo protección legal, pero todos están amenazados. Los corales, praderas y fauna marina se ven gravemente afectados por estas celebraciones que anualmente llegan a los espacios protegidos. En carnavales, la postal turística se convierte en un símbolo del colapso ambiental y sin sensibilidad humana y sin responsabilidad gubernamental, el patrimonio natural del país se convierte en víctima de su propio abandono. Revisamos ahora lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Estados Unidos ataca otras 3 narcolanchas en el Pacífico y el Caribe. Hay 11 muertos.
El Comando Sur de Estados Unidos, bajo la dirección del general Francis Donovan, anunció la destrucción de 3 narcolanchas en el marco de la operación Lanza del Sur, ejecutada la noche del 16 de febrero en el Pacífico Oriental y el Caribe. Las acciones militares fueron ataques cinéticos letales contra embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas, que según informes de inteligencia estaban activamente involucradas en el tráfico de estupefacientes. En el Pacífico Oriental, 2 ataques con la neutralización de 8 individuos y en el Caribe se realizó una intervención adicional con la baja de 3 sujetos. En total, 11 narcoterroristas murieron sin bajas ni heridos entre las fuerzas estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones con Cuba para alcanzar un acuerdo político humanitario. Trump calificó a la isla como una nación fallida, subrayando la crisis energética y descartando por ahora una operación militar similar a la realizada en Venezuela. Mientras tanto, la isla enfrenta una emergencia ambiental y sanitaria. Montañas de basura invaden La Habana por la paralización del servicio de recolección, consecuencia directa de la escasez de combustible. De los 106 camiones disponibles, apenas 44 funcionan, incapaces de atender a más de 2 millones de habitantes. El colapso del sistema de racionamiento digital Ticket ha generado largas esperas y un mercado negro donde el litro de gasolina puede costar hasta $6. La crisis energética, agravada por la reducción de envíos desde Venezuela y México tras sanciones de Estados Unidos, amenaza con derivar en una emergencia humanitaria de gran escala. El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe creció un 3,8% en 2025, según la ALTA. El tráfico aéreo de pasajeros en América Latina y el Caribe alcanzó los 477,3 millones de personas en 2025, un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior, según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo. El CEO de ALTA, Peter Cerda, destacó que el 84% de la expansión provino de operaciones dentro de la región, con Argentina como mercado de mayor crecimiento porcentual, seguido de Brasil, que superó por primera vez los 100 millones de pasajeros domésticos, y Panamá. Otros datos relevantes del informe indican que Brasil lidera el mercado regional con 129,6 millones de pasajeros, un crecimiento del 9,4%. Argentina registró 33,3 millones de pasajeros, con el mayor crecimiento porcentual de la región. República Dominicana encabezó el Caribe con 19,6 millones de pasajeros y la oferta total de vuelos aumentó un 2%, mientras que la capacidad medida en asientos creció un 3,1%. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.